Hola, ¿qué tal? En el siguiente video seguiremos con funciones polinomiales. En este caso serán las funciones polinomiales de un grado 3 o mayor. Con esto terminaríamos todos los tipos de funciones polinomiales para continuar con las racionales. Antes de iniciar, te agradecería si puedes ayudarme suscribiéndote a mi canal. Sin más preámbulos, comencemos. La gráfica de una función lineal f de x igual a ax más b es una recta, y la gráfica de una función f de x igual a ax cuadrada más bx más c es una parábola, como ya lo vimos en los anteriores videos. Estas declaraciones descriptivas definitivas no pueden hacerse con respecto a la gráfica de una función polinomial de orden superior. ¿Cuál es la forma de la gráfica de una función polinomial de quinto grado? Resulta que la gráfica de una función polinomial de grado n mayor o igual a 3 puede tener varias formas posibles. En general, graficar una función polinomial f de grado n mayor o igual a 3 demanda el uso de un instrumento de cálculo o de graficado. No obstante, al tener en cuenta el desplazamiento, el comportamiento extremo, las intersecciones y la simetría, es posible en muchos casos trazar rápidamente una gráfica razonable de una función polinomial de orden superior, a la vez que el trazado de puntos se mantiene en un mínimo. Resulta fácil identificar por inspección las funciones polinomiales cuyas gráficas poseen simetría con respecto al eje y o al origen. Las palabras par e impar tienen un significado especial para las funciones polinomiales. Por ejemplo, las condiciones f de menos x es igual a f de x y f de menos x igual a menos f de x. Esto es para una función impar y para una función par. Se cumplen para funciones polinomiales donde todas las potencias de x son enteros pares y enteros impares respectivamente. Por ejemplo, para una función par, porque todas sus potencias son pares, tendríamos algo como 5x cuarta menos 7x cuadrada. ¿Ok? Tanto el 4 como el 2 son números pares, por lo tanto es una función par. Para una función impar, por ejemplo, tendríamos 10x quinta más 7x cúbica más 4x. De nuevo, las tres potencias son números impares, 5, 3 y 1. Y una función que no es ni impar ni par, pues tendría de ambos, ¿no? Sería una más común. 3x7 más 2x a la cuarta más x al cubo más 2. Aquí hay tanto par como impar, entonces pues no se puede clasificar, ¿no? La gráfica de toda función polinomial pasa por el eje y, puesto que x igual a 0 está en el dominio de la función. La intersección y es el punto 0, f de 0. Los ceros reales de una función polinomial son las coordenadas x de las intersecciones x de su gráfica. En estas gráficas que les muestro se pueden ver más o menos cómo son las gráficas de x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta y x a la 8. Como pueden ver, todas tienen forma paraboloide. Conforme más va creciendo el exponente, o sea, conforme avanzando de 2, 4, 6 y 8, se va volviendo más cercana al eje y. Entonces, por ejemplo, esta aquí sería x cuadrada, x cuarta, x6 y x8, ¿no? Aquí se ven las 4 de ahí. Esas 3, x cuarta, x sexta y x8 están muy pegadas porque el número crece muy rápido, entonces hay valores no muy separados de x que en y van creciendo muchísimo, ¿no? Y pues algo parecido para las gráficas de x, y cúbica, y quinta y y séptima. La más diferente es la de x, que es una recta, pero para x cúbica, x quinta y x séptima son muy parecidas. Y pasa pues algo muy parecido, ¿no? Conforme avanza en x, no se intenta avanzar tanto en x para que y crezca muy grande, porque pues el exponente es muy grande, ¿no? Iniciemos con los ejercicios. Aquí vamos a graficar la función dada, ¿no? En este caso, pues, para graficar necesitamos sacar varias cosillas como las intersecciones con los ejes y etcétera, etcétera. Entonces, pues haremos eso, ¿no? Ok, entonces vamos a graficar la función f de x igual a x cúbica menos 9x.
Al ignorar todos los términos menos el primero, se observa que la gráfica f se asemeja a la gráfica y igual a x cúbica, ¿no? Como la forma que vimos hace rato. El comportamiento final de f se muestra en la figura que vamos a ver al final. Puesto que todas las potencias son enteros impares, f es una función impar. Y su gráfica es simétrica con respecto al origen. Al hacer f de x igual a 0, podemos encontrar las raíces, ¿ok? Entonces vamos a tener que despejar. Sería x cúbica menos 9x igual a 0. Factorizamos una x, quedaría x cuadrada menos 9. Esto de aquí es una diferencia de cuadrados, quedaría x por x menos 3 por x más 3 igual a 0. Entonces se nota que los ceros de la función son x igual a 0, x igual a 3 y x igual a menos 3. Puesto a que es una función impar, la gráfica pasa directamente por las intersecciones de x. Si se tienen valores de x muy negativos, el resultado de la función en general será negativo. Por lo tanto, viene de los valores y negativos, y como para valores de x positivos muy altos el resultado será positivo, entonces crece hasta el infinito, ¿no? Como pueden ver, los puntos de intersección con el eje x serían en 0, en menos 3 y en 3. Ok, la intersección en y no la sacamos aquí, pero pues la intersección en y sería pues f de 0, que es igual a pues 0 menos 0, que es igual a 0, ¿no? Que es el origen que vemos aquí, ¿no? Y ya como les dije, cuando usas valores negativos, pues el resultado de y es negativo, ¿no? Porque es una función impar. Entonces viene desde abajo, ¿ok? Valores negativos de x, pues el valor de y es negativo, entonces viene de abajo, ¿no? Entonces hace pues como estas parábolas, por así decirlo. Y para valores muy positivos, el resultado de y es positivo, o sea, crece hasta el infinito, ¿no? Se vuelve muy muy grande. Sigamos con los ejemplos. Ahora vamos a graficar f de x igual a 1 menos x por x más 1 al cuadrado. Al distribuir la multiplicación de los factores de f es la misma que f de x igual a menos x cúbica menos x cuadrada más x más 1, ¿no? Esto se da al multiplicar los factores que tenemos ahí. De modo que se observa que la gráfica de f se asemeja a la gráfica de menos x cúbica para una x muy grande. Debido a que f no es una función par ni impar, ya que tiene mezclado tanto exponentes pares como exponentes impares, su gráfica no posee simetría con respecto al eje y o al origen, en virtud que menos 1 es un cero de multiplicidad 2 porque está elevado al cuadrado. La gráfica es tangente al eje x en menos 1,0, puesto que 1 es un cero simple, no está elevado a ningún valor. Y la gráfica pasa directamente por el eje x en 1,0. ¿Ok? Entonces, pues lo de siempre. Vamos a sacar las intersecciones. Y pues básicamente así construimos la función, ¿no? Para intersección en y, x igual a 0. Y tendríamos que y es igual a 1, ¿no? Entonces tendremos el punto 0,1. Para intersección en x, y es igual a 0. Y tenemos 1 menos x por x más 1 al cuadrado. Y esto es igual a 0. Y esto nos da los valores de x igual a 1 y x igual a menos 1. Estos dos valores. ¿Ok? Y los puntos serían pues 1,0 y menos 1,0. Entonces ahora sí veamos la gráfica. Como el exponente más alto es el x cúbica, pues tenemos algo muy parecido a lo que teníamos en la anterior, ¿no? Con la diferencia de que la otra era simétrica y esta no, por lo que ya dijimos hace rato. Y si se dan cuenta, antes para valores negativos de x, o sea, el valor de y era negativo, ¿no? Crecía desde abajo. En este caso crece desde arriba. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues muy fácil, porque este valor de aquí es negativo, entonces invierte la ecuación, tal y como lo vimos anteriormente en reflexión de funciones. Y pues, en este caso, en vez de estar centrada en 0,0, pues está centrada en algún valor, ¿no?
casi está centrada como en el punto 0,1, que es la intersección con el eje Y. Okay. Por último tenemos la siguiente función, f de x igual a menos, paréntesis x más 4, cierro paréntesis, paréntesis x menos 2 al cubo. Al inspeccionar la función f se observa que su gráfica se asemeja a la de menos x cuarta. ¿Por qué? Porque sé que tenemos, aquí vamos a tener una x cúbica, aquí vamos a tener pues una x en su pues valor de x, y este menos pues va a volver menos x cuarta más bla bla bla, ¿no? Lo importante es que se asemeja a x cuarta, y x cuarta que se asemeja pues a una parábola, pero a una parábola que abre hacia abajo, ¿ok? Porque está negativa para x muy grandes. Este comportamiento final de f se muestra en la gráfica que les mostraré a continuación. La función no es par ni impar, porque pues va a haber un cochinero ahí de x cúbicas y x cuadradas y todo, ¿no? A partir de la forma factorizada de f de x se ve que menos 4 es un cero simple. ¿Por qué? Porque vamos a ver las intersecciones. La intersección en x, que es cuando y es igual a 0, nos hace igualar todo a 0, ¿no? Menos x más 4 por x menos 2 al cubo igual a 0. El menos pues se ignora. Entonces quedarían aquí x igual a menos 4 y acá x igual a 2. Y estos serían los ceros. Entonces aquí la gráfica pasa por los puntos menos 4,0 y 2,0. Ahora para la intersección en y, que es cuando x es igual a 0, podemos aquí tener f de 0 y sustituimos menos x más 4, pues sería 0 más 4, y x menos 2 sería pues 0 menos 2 al cubo, ¿no? Esto nos da f de 0 igual a menos 4 por menos 2 al cubo sería menos 8. Ok, pues este menos por este menos de acá, pues nos da más. Nos quedaría pues 4 por 8. Y 4 por 8 es 32. Entonces el punto sería 0,32. Bueno, esto parece un poco raro, ¿no? Porque me van a decir como, a ver, pero esto no parece una parábola, esto parece que le dieron un golpe a una parábola, ¿no? Pues sí, o sea, a veces así son las funciones, sobre todo si no son funciones ni pares ni impares. Cuando son funciones pues así medio, pues no quiero decir aleatorias, pero cuando tienen tanto coeficientes pares como coeficientes impares en una misma función polinomial, pues se encuentran ese tipo de cosas. En este caso, pues sí, o sea, la única razón, la única forma de graficar bien sería, por ejemplo, este punto, ¿cuál es? O sea, ahorita es muy complicado decirles. Tendría que hacer una tabulación y empezar a graficar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no es una intersección y no es nada por el estilo. Ese valor se va a poder encontrar eventualmente con cálculo diferencial. Pero como ya les dije, pues no hemos llegado ahí todavía. Pero pues sí, lo haremos eventualmente. En esta ocasión, como pueden ver, no hay ejercicios, ya que para poder graficar una función de este estilo se necesitan muchas más herramientas de las que hemos visto hasta ahora. Como por ejemplo, vaya la redundancia, en el ejemplo pasado, realmente nunca pudieron haber encontrado esa cúspide de esa función si no es porque yo la dibujé. Tendrían que ponerse a tabular, pero pues ajá, ese no es el punto, ¿no? Por lo mismo no va a haber ejercicios. Pero por favor díganme en los comentarios si les han ayudado estos temas o si tienen alguna duda para resolver en algún otro video. Si les gustó el video me ayudarían muchísimo dándole un buen me gusta, suscribiéndote y compartiendo con aquellos amigos que se les dificultan las matemáticas. Estaré subiendo videos cada semana. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.